Bueno, el coordinador mandó 2 correos diciendo que quería que las clases de ejercicio fueran tal fecha, o sea, perdón, tal día, después se entendió mal, ha habido puros enredos con el asunto de eso, pero lo cierto es que quiere que el lunes y el martes sea teoría, eso está fijo. Ahora no sabemos si va a ser el sábado la clase de ejercicio o va a ser el viernes, todavía no sabemos. Así que con mis colegas por ahí por el miércoles vamos a tener más claridad y yo le aviso a Felipe si el viernes es clase de ejercicio o el sábado es la clase de ejercicio, ¿ya? Así que chicos, por eso eh, hay que hacerlo. ¿Por qué Ángelo está preguntando qué clase es esta? No entiendo. Ah, ya. Sí, es la clase 5. Entonces, chicos, independientes, ustedes tienen que asistir a las reuniones. Si el problema es que hay que saber si el profesor de ejercicio, Cristian, les va a enviar el link del Zoom él o me va a decir que se lo envíe yo a Felipe, una cosa así. Pero ustedes tienen que estar atentos porque tienen el WhatsApp de Felipe y entonces ahí todos se enteran, ¿ya? Oye, hice el experimento que me dijo Felipe respecto de la carpeta y parece que me resultó porque no me ha reclamado por el espacio, ¿ya? Lo hice desde, como nosotros los profesores tenemos la cuenta esa institucional, hay acceso a varias cosas que son gratis y parece que entre ellas, tal como dice Felipe, es este hecho de poder entonces tener esa nube, OneDrive, en donde estoy dejando los Zoom, ¿ya? Entonces, obviamente, ya una vez que tengan el vínculo definitivo, no tienen que pedir nada. Lo único que tienen que tener cuidado con la carpeta, que voy a compartir con todos ustedes, ¿ya? Es que recuerden que les dije que tiene una clave y se las voy a volver a escribir para que la sepan. La vamos a dejar acá para que nadie se pierda. Entonces, chicos, todavía no estoy grabando, porque todavía no hemos empezado la clase, pero importantes son estos asuntos cotidianos, porque todo lo telemático es nuevo, es reciente. Nadie tiene resultados directos inmediatamente, ¿ya? Lo que quiero decir es que este, esta carpeta, ¿no es cierto?, de OneNote, tiene la clave 777 su, todo con minúscula, ¿ya? Entonces, eh, como vamos a compartir con Felipe, ¿no es cierto?, que es el delegado, ustedes van a poder compartir con Felipe toda la carpeta y no tienen que hacer nada. En la carpeta está todo, va a quedar todo, lo que yo modifique, qué sé yo. Pero no voy a llenar esto con el Zoom, aquí no, sino que en la nube Drive, ¿cómo se llama? OneDrive, ahí voy a dejar los Zoom. Y también los voy a compartir, pero no del modo de que cada vez le esté mandando el link, sino que van a quedar en una carpeta de modo tal que ahí estén todos los Zoom, ¿ya? No he tenido tiempo de ordenar nada, qué sé yo, pero esa es como la idea de esto, ¿ya? Entonces, chicos, yo voy a hacer eso con Felipe, le voy a enviar el compartir ligerito, pero quiero ahora que me pongan atención porque tenemos que pasar este PDF 5, pero antes de eso yo le había pedido que hicieran la demostración de esta fórmula, la fórmula de Leibniz, la derivada con respecto de x de quién, de una función, un phi dc, fu de u, fm de dm, etcétera, que hay una variable muda, pero acá entonces están las variables que dependen de x. U depende de x, b depende de x. Son cualquier función que sea derivable. ¿Por qué? Porque en la fórmula sale la derivada. Entonces, ¿cómo les fue? ¿Alguien hizo algo que quiera compartir? Esta formulita que está ahí. No me alcanzaba a ponerla ahí en el cuaderno, así que la puse aquí abajo. Es eso menos eso. ¿Mm? Esa formulita. Leibniz. Siempre me equivoco cuando escribo.
¿Ya? Esa es la fórmula de Leibniz. Entonces hay que saberse de memoria la fórmula. Entonces nadie la vio entonces para mostrársela cómo se hace la demostración. ¿Mm? Ya. Entonces, por favor, póngame atención. Entonces, lo que yo hice fue lo siguiente. Supuse que esta función f de t tenía una primitiva y la primitiva de la función la llamé g. O sea, g de x es la primitiva de f de t. Es decir, que si yo derivo g', tengo f de x. ¿Ya? Entonces, ¿qué nos dice Riemann? Para evaluar una integral definida, estoy con esto, no estoy derivando, para evaluar una función definida, lo que se hace, se busca una primitiva y se evalúa en los extremos. Entonces, como ya encontré la primitiva, ya que es g, bueno, esto lo voy a evaluar en b y esto lo voy a evaluar en u de x, entonces ahí está la resta. Derivo, regla de la cadena, g' de b de x por la derivada de x, menos g' de u de x por u' de x. Pero g' es f de x, así que este va a ser f en b de x por f' de x. G' de u de x es f en u de x por u' de x. ¿Ya? Esa es la fórmula de Leibniz. Ahí faltó un igual. A ver. Terrible, ¿eh? Cuando uno es zurdo se le olvidan los detalles a veces. Ya. ¿Qué les parece, chicos? Esa era la demostración que les pedí, ¿ya? Entonces, si alguien no sabe hacer la demostración, aquí va a quedar escrita. No estoy grabando, así que voy a volver a repetir, chicos. No me había dado cuenta que no estaba grabando, así que lo voy a repetir de nuevo. Entonces, grabar. Ya, como si recién hubiéramos empezado. Claro. Claro, es directa. Solamente hay que suponer que g de x es la primitiva de f de x. Entonces, con ese dato, como vimos en la clase pasada, ¿no es cierto?, por el teorema fundamental, Riemann nos dice que cuando uno quiere calcular una integral definida, uno tiene que buscar una primitiva de la función y evaluarla en los extremos. Evaluarla significa que se reemplaza en el primero menos se reemplaza en el segundo, ¿ya? Entonces, la demostración era esa, porque si g de x es primitiva de f de x, entonces g' de x es f de x. Entonces puse la definición, apliqué entonces la regla de la cadena y llegué entonces a la fórmula de Leibniz, ¿ya? Leibniz. Entonces, chicos, si alguien no se sabe la demostración, no es tan grave, pero tienen que saber aplicarla. Como les decía en un semestre, cuando estaba la otra coordinación, una vez preguntaron la derivada con respecto de x y aquí aparecía una integral. Pero se había preguntado como en un control antes, entonces los alumnos ya sabían que era probable que se pudiera preguntar algo parecido, ¿ya? Así que pasemos entonces al PDF. Pasemos a las preguntas del día. A ver, pongámoslo. El PDF que está con número 5, tal como dijo su compañero. Clase 5, teoremas fundamentales, está en la continuación. Entonces, chicos, acá el coordinador enseñó lo que yo le acabo de decir que significa una primitiva, pero ahondó en unas cosas que me gustaría que entendieran. Por ejemplo, revisemos estos dos ejemplos, ¿ya? Fíjense que esta función f de x es 2x. La primitiva de 2x es x cuadrado porque si yo derivo g', me va a quedar la derivada de x cuadrado que es 2x. Y acá tengo otra primitiva h de x, que es x cuadrado más 4. Si yo derivo esta, la derivada de x cuadrado es 2x y la derivada de una constante es 0. Entonces, por eso, chicos, que cuando uno tiene, por ejemplo, una integral una integral indefinida, como les dije yo, una integral indefinida, que es de la forma, por ejemplo, así, fx de x, esta integral significa lo siguiente,
encuentre la primitiva de la función f de x. No tiene límite de integración, ¿ya? Entonces, este es el símbolo para encontrar una función que al derivarla de la que está aquí adentro. Eso es, ¿ya? Entonces, por ejemplo, aquí lo que está diciendo es que si tienes la primitiva, si tienes estas dos derivadas sirven para el 2x, ¿ya? Eso es lo que quiere decir. Ahora, la otra cosa que enseña, ¿no es cierto? Esto que yo por eso, chicos, por la experiencia que tengo, yo preparo el PDF, o sea, preparo la clase antes para ver, ¿no es cierto?, los elementos principales, y entonces si son complicados, qué sé yo, yo les escribo con palabras, con mis palabras, con mi ejemplo antes, para que cuando lleguemos y veamos algo así, podamos entenderlo. Entonces, por ejemplo, acá, ¿no es cierto?, si ustedes aquí van a empezar a reconocer lo que vimos en la clase pasada. Esta es una función continua. Si es continua e integrable según Riemann, se dice que una función continuamente diferenciable es una primitiva si la derivada es f de x. Esta es la definición que yo les había enseñado. Entonces, se fija que acá, estos ejemplos que están acá son puros de primitivas. Por ejemplo, si yo tengo la función x5 y me pregunta cuál es la primitiva de x5, es decir, cuál es la función que al derivarla me da x5, es x6 dividido por 6. Porque la derivada de x6 es 6x5, ¿ya? Y el un sexto que queda fuera de la derivada se va con el 6 de arriba y queda x5. Si yo tengo la función coseno de 2x, cuidado con esto, porque aquí hay una regla de la cadena escondida, ¿se fija? Nosotros sabemos que qué función al derivarla va a dar coseno. Sabemos que es seno, pero no es cualquier seno, porque la función aquí es coseno de 2x. Entonces, si yo tengo seno de 2x y la derivo, voy a tener la derivada de seno de x coseno de 2x multiplicada por 2. Entonces la tengo que dividir por 2. ¿Por qué? Porque, ¿no es cierto?, para que no se me genere el 2 de la regla de la cadena. Entonces el coordinador aquí puso que esto más 3 es una primitiva. Claro, porque si yo derivo 3, la derivada de 3 es 0. ¿Ya? Así que, chicos, no se olviden de eso. No se olviden que la regla de la cadena es compleja. ¿Ya? Entonces aquí Profe, preguntan lo no entendí siguiente. ese pase, ¿me lo podría repetir, por favor? Mira, Eh, se está preguntando una primitiva de coseno de 2x. Es decir, ujú. buscar una función que al derivarla dé coseno de 2x. Entonces tú sabes que la derivada de seno es coseno. Entonces la primitiva va a ser un seno, pero no puede ser seno de x, porque si derivas seno de x te queda coseno de x, no coseno de 2x. Así que tiene que ser seno de 2x. Ya, ¿por qué hay que dividir por 2? Porque si tú derivas seno de 2x, te queda coseno de 2x por regla de la cadena por un 2. Entonces, si lo divides por 2, te queda esa primitiva. Ahora le puse un 3 al coordinador porque esa es una constante. La derivada de una constante es 0. Así que si yo derivo esta función, me da la de arriba. Por lo tanto, esta es la primitiva de esta función de arriba. Perfecto. ¿Ya? Cuidado con esta. Aquí también hay una regla de la cadena. Esta no está resuelta. Determina una primitiva de e elevado a alfa x. Entonces, chicos, piénsenla, por favor. ¿Cuál es la primitiva de e elevado a x? Es decir, ¿qué función al derivarla me da e elevado a alfa x? ¿Mm? Acuérdense que la derivada de la exponencial es la exponencial. Entonces, por ahí tienen que ir pensando, ¿ya? ¿Puede ser e elevado a por x partido en a? Exactamente, esa es la primitiva. La primitiva es la que dice su compañero, e elevado a alfa x dividido por alfa. Porque al derivarla, ¿no es cierto? Si yo derivo esto, el 1 alfa no se deriva, la constante la dejas fuera y derivas la función. La derivada de e elevado a alfa es e elevado a alfa x por regla de la cadena por alfa. Entonces se simplifican los alfa y queda e elevado a alfa x. ¿Se fijan? Entonces tengan cuidado con la regla de la cadena. La regla de la cadena es tremendamente complicada. ¿Mm? Bien.
Supongamos que tenemos dos primitivas de una función. Es decir, si yo derivo g o derivo h, obtengo f. Entonces, fíjense bien, chicos. Si yo tengo esta información, si las dos son, si yo las derivo, da la misma función f, al ser igual, yo puedo tirar entonces este h de x para el otro lado, al lado izquierdo. Entonces tengo acá que la derivada de una resta, la resta a las derivadas. Voy a tener que g' de x menos h' de x igual a 0, ¿ya? Por lo tanto, la derivada de ¿qué cosa es 0? La derivada de una constante, pues sí que esto que está acá, gx menos h de x, quiere decir que es una constante. Quiere decir que la diferencia que hay entre dos primitivas de la misma función es una constante. O sea, si tú tienes una función y le buscas la primitiva total es una familia de primitivas que es a la primitiva original sumarle una constante. ¿Ya? Eso es. ¿Ya? Ya. A ver, veamos dónde. Aquí está. Y aquí está la versión 2, ya que yo les expliqué ayer. Esa es la versión 2. Ya. Sea f una función continua desde a, b en r. ¿Ya? Y una primitiva de f, es decir, una función que al derivarla da f. Entonces Riemann nos dice que si nosotros queremos evaluar una integral definida o integral de Riemann, lo que se hace, se busca una primitiva de la función y se evalúa en los extremos. ¿Ya? En particular, si yo pongo en b en el límite superior de un x antes de llegar a b, ¿se fija? El x está entre a y b, obviamente va a ser f en x menos, perdón, g en x menos g en a. Es la función evaluada en los extremos. Profesor, ¿me podría dejar copiar la parte de arriba? ¿Ah? Ah, no, ¿verdad que esto queda guardado dónde, perdón? Queda en la carpeta, no tienes que poner solamente atención, tú vas a tener acceso a la carpeta, a lo que escribamos encima de la carpeta, todo esto tú lo vas a tener porque yo lo voy a compartir con Felipe, y Felipe va a tener el vínculo, el enlace que va a permitir eso, ¿ya? Así que solamente concentrarse en poner atención. Sí, no, pero es que copiarlo igual me ayuda a memorizar los cópialo, signos y si esas quieres. cosas, pero no, si era... Pero mejor así nomás. Claro, pero es que por eso yo traté de esbozarlo antes todo esto. ¿Por qué? Porque cuando lleguemos al tema, ustedes entonces tienen un reforzamiento de lo que ya vimos. Es decir, en otras palabras, el teorema fundamental con esta segunda versión lo que hace es, ¿no es cierto? Mire, para evaluar esta integral definida, usted busque una primitiva de f y evalúa los extremos. Entonces, ¿el tema cuál va a ser ahora? El tema va a ser aprender a encontrar primitivas. Entonces, por ejemplo, si yo les pregunto, por ejemplo, la primitiva de coseno de x, si yo escribo esto, nosotros sabemos que la primitiva inmediatamente es seno de x. Pero hay funciones que son súper complicadas acá. Entonces, lo que hay que hacer es utilizar unos métodos de integración. Entonces, vamos a estudiar algunos métodos de integración que nos van a permitir encontrar las primitivas. Ya, por ejemplo, piensen en esto, chicos. Si yo les propusiera este ejercicio que está acá. A ver. Aquí voy a poner un f de x dividido por un f' de x. Ya. ¿Qué función al derivarla da f de x dividido por f' de x? ¿Mm? Entonces, si descubrimos una fórmula para esta, cuando tengamos una función abajo que es la derivada de la que está arriba, vamos a tener una fórmula, pues chicos. Y esta tiene una fórmula. Traten de pensar, chicos, qué función al derivarla da eso. Para obviamente una función f' de x derivable y f', ¿no es cierto?, distinta de 0. No nos pongamos en el caso de que f' de x sea 0, no. En un f' de x, ¿no es cierto?, en donde se puede hacer la división, ¿ya? En los reales no se puede dividir por 0.
En el chat un compañero dice logaritmo, pregunta. ¿Mm? En el chat un compañero pregunta logaritmo, ¿será por ahí? Exactamente, esa es la respuesta. Ya, por regla la que, piensen, por ejemplo, por regla la cadena logaritmo de f de x. Fíjense bien, chicos. Traten de derivar esta. Ahí hay una regla a la cadena, ¿cierto? ¿Qué regla a la cadena? A ver. ¿Qué regla a la cadena está escondida ahí? ¿Mm? A ver. F sale afuera, ¿o no? Ya. Veamos la... Espérese que voy a admitir un alumno primero que está llegando. Entonces, fíjense bien, aquí mejor hagámosla, porque ya cuando empieza con la maña este asunto, que uno no tiene tiempo de meterse en elementos que de repente son importantes. Ya aquí hagamos la derivada. Ya, entonces la derivada del logaritmo es 1 partido por f de x. La puse al revés, chicos. Por la derivada de f' de x. Es así la fórmula, ¿se fija? Yo les debía haber preguntado f', pero está bien lo que me respondieron, porque se dieron cuenta que era un logaritmo. Entonces, chicos, todo esto que ustedes piensan cuando están resolviendo algo, o estas cosas que yo les pregunto, son elementos que son necesarios, son antes de... Ah, por eso no se borra, ¿se fijan? Sí, ese es el problema. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Este lo vamos a cerrar. Profe, Espérate un ¿me poquito. escuchó? ¿Sí? Ya. Una consulta. ¿Mm? Dime. Es que entendí lo de la antiderivada, pero La puse al revés. cuando la integral no tenía los límites, ¿por qué era eso? Como que ahí no caché. No, mira, lo que pasa es que cuando no tiene los límites, es simplemente encontrar una primitiva. Es decir, por ejemplo, aquí la voy a escribir, afortunadamente la mugrecita que estaba en delante, no se tradujo acá, porque se había pegado y ya no se quería mover. Lo que quiero decirte es esto, mira, cuando tú tienes una integral que no tiene límites, como la que voy a escribir ahora aquí, f' de x dividido por f de x, yo lo puse al revés. ¿Por qué? Porque soy zurdo y siempre veo todo al revés. Ya. Esta, por ejemplo, Riemann dice que no, esta no es Riemann, este no tiene A, B, no tiene límites, pero lo que dice este es un lenguaje, esto que está acá significa lo siguiente, significa la primitiva, ese lenguaje significa la primitiva de f'x dividido por f de x. Entonces, lo que está diciendo es, encuentre una función que al derivarla de esa, entonces los alumnos se dieron cuenta que provenía de un logaritmo, proviene del logaritmo de f de x. Porque si tú derivas el logaritmo de f de x, ¿no es cierto? Sabes que la derivada del logaritmo es 1 partido por f de x, por regla de la cadena deriva f' de x. ¿Te fijas? Entonces, ¿por qué esta hay que saberla? Porque están disfrazadas las cosas, pues chicos. De repente están disfrazadas y hay que aplicar este tipo de elementos. ¿Ya? Por ejemplo, yo les voy a dar aquí la siguiente. Una que esté disfrazada. Esta que está acá no tiene límite de integración, entonces esta es una integral indefinida. Hay una constante. Es decir, que si yo busco una primitiva y le sumo una constante, esa también es primitiva. Por eso esa constante integración queda indefinida. En cambio, cuando uno tiene integrales, ¿no es cierto?, de Riemann, no está la constante integración. Entonces, si ustedes se fijan, la derivada de la de abajo, la derivada de x cuadrado es 2x. Y la derivada de 1 es 0, pero esa yo le puedo poner la forma de 2x. Entonces, ¿cuál sería el truco aquí? Aquí el truco sería dejar el 3 afuera, fíjate bien. Poner el 2x, que es la derivada de lo que está abajo, ¿te fijas? Y entonces, como puse el 2, divido por 2. Entonces ahí la tengo lista. ¿Por qué? A ver.
esta sería la primitiva, sería logaritmo de x cuadrado más 1, y aquí multiplicado por 3 medios. ¿Se fija? Entonces uno se aprende esta fórmula. Esta es una fórmula que me da la primitiva, ¿te fijas? Pero en rigor debiera escribir acá más la constante integración. Esa que está ahí es la respuesta de este ejercicio que le acabo de complicar. ¿Sí? ¿Alguien me va a hablar? Mira. Sí, una consulta. Entonces, ya, eso es la primitiva de la función que está dentro de la integral. Que al final es Exactamente. como y cuando la integral tiene valores se trabaja de otra forma, pero Claro. queda eso. ¿Qué Claro, significa? acuérdate, no, acuérdate de lo siguiente. Si yo, por ejemplo, a esta le pongo límite AB, lo que representa esto es el área bajo la curva desde A hasta B. Es decir, la suma de todos los rectangulitos de A a B que corresponde a qué cosa. Riemann nos dice. Buscar una primitiva como esta y evaluarla en los extremos. ¿Ya? Pero ¿qué es lo que pasa? De acuerdo al teorema que recién vimos, el problema es este. Ahora el problema va a ser esto. ¿Ya? Para poder evaluar una integral definida hay que buscar primero la primitiva de la función y evaluarla en los extremos. Es decir, tenemos que aprender métodos de integración. Tenemos que aprender métodos de integración. A ver, un chico está preguntando en el chat. Oye, ¿tienen problemas? Perdón, ¿tienen problemas con el sonido de del audio? Ya, pero oye, chicos, no es imputable a mi computadora, ¿eh? Porque no hay problemas por lo menos acá en esta cosa que te digo yo en la internet de acá no hay problemas, no tengo problemas yo, así que debe ser algún problema. Hay un alumno esperando, pero no sé quién es. ¿Quién es el que está esperando? Álvaro Javier. Álvaro. Ya, ahí lo subirá Álvaro. Oye, qué bueno que se conocen, ¿eh? Porque así todo es buena onda, ¿ya? O sea, no conocerse no es que sea mala onda, pero es bueno ser amistoso, ¿ya? Chicos, ¿entienden lo que les estoy explicando? El teorema, la versión del teorema fundamental, la segunda versión, es como que Riemann nos enseña a evaluar una integral definida o una integral de Riemann. ¿Cómo se conoce? Porque es el símbolo de la integral, pero ahora con límites. Cuando no tiene límites, uno está buscando la primitiva de la función. Pero acá igual hay que hacerlo, pues hay que buscar la primitiva y evaluarlo en los extremos. Entonces el tema va a ser cómo busco las primitivas. Entonces esa materia del curso se llama métodos de integración. Bueno, aquí lo ven a la rápida, o sea, no a la rápida, sino que no hay tiempo como para detenerse, digamos, ¿ya? Entonces, independiente que ustedes hagan un dibujo de lo que puede pasar eso, todos esos ajustes que ustedes quieren hacer en su diario de campo es una maravilla, porque ya, ustedes tienen, chicos, estamos compartiendo esta carpeta completa con los cambios, con si hay errores, cambiar tal cosa, etcétera, etcétera. Vamos a compartir esto totalmente. Entonces, ustedes lo que tienen que hacer, ¿no es cierto? Tienen su cuaderno, si no tienen cuaderno tampoco, puede ser en una servilleta. Lo que pasa es que en el aprendizaje a veces es necesario tener un cuaderno de campo. Un cuaderno de campo como que lo lleva a todas partes. Entonces, acá, tener, por ejemplo, que el mismo cuaderno de campo podría ser esta carpeta, en donde yo también, ¿no es cierto?, puedo resaltar o puedo agregarle más cosas. Entonces, por ejemplo, no es negativo que, por ejemplo, si ustedes encontraron en internet un ejercicio, ¿no es cierto?, me pueden preguntar por correo, ¿se fijan? Y, por ejemplo, podemos pegarlo acá y puede ser un aporte, ¿ya? Así que, chicos, los motivo a eso, ¿ya? Bueno, y aquí da algunos ejemplos de primitiva el coordinador. Por ejemplo, esta que está acá me interesa mucho que se la sepan de memoria. Bueno, nosotros vimos con x cuadrado. ¿Qué función al derivarla con respecto de x da x cuadrado? Era x cubo tercio, ¿se acuerdan?
¿qué función al derivarla con respecto de x da x7? x8 partido por 8. Porque x8, la derivada de x8 es 8x7, y al dividirlo por 8 queda x7. Pero esto es válido cuando el p es distinto de menos 1. ¿Ya? ¿Por qué? Porque si yo derivo esto, supongamos que el p es distinto de menos 1, si yo derivo esto, ¿no es cierto? Va a quedar, la derivada de xp más 1 va a ser p más 1, entre paréntesis, multiplicado por xp. Y al dividir el p más 1 por el paréntesis p más 1 va a quedar el xp. Entonces esta fórmula hay que aprendérsela de memoria. Es válido para cualquier p real, ¿ya? Siempre y cuando sea distinto de menos 1, porque, chicos, nosotros tenemos esto. Cuando ustedes tengan la primitiva de dx partido por x, se trata de logaritmo de x. ¿Por qué? Porque si ustedes derivan el logaritmo de x, la derivada del logaritmo de x es 1 partido por x. 1 partido por x es lo que acompaña el dx, ¿se fija? Entonces, para todos los p distintos a menos 1 hay que aprenderse esa fórmula de memoria. Entonces, por ejemplo, para el caso de la raíz, si uno tiene, por ejemplo, la raíz de x, la raíz la escribes como x elevado a un medio, así. Entonces, ¿cuál es la primitiva de eso? Va a ser 1 medio más 1 son 3 medios, dividido por 3 medios, más una constante integración. ¿Se fija? Entonces, es válido para cualquier p real distinto de menos 1. ¿Ya? Ahora, si tienes, obviamente, los extremos b y a, la primitiva que tienes ahí, la reemplaza en b y la reemplaza en a. Y te queda eso. Bueno, ahí ya respondimos. ¿Qué pasa cuando p vale menos 1? Es que proviene un logaritmo. ¿Ya? Dice, considere la primitiva de 0x de seno t de t. ¿Cuál es la primitiva de seno de t? ¿Qué función al derivarla con respecto de t me da seno de t? ¿Seno de t? Chicos, repito. ¿Qué función al derivarla con respecto de t me da seno de t? Menos coseno. Bien, menos coseno. ¿Por qué? Porque la derivada de coseno es menos seno, pero si yo le pongo un menos antes, la derivada entonces de menos coseno, tiramos el menos para afuera, derivamos el coseno, queda menos seno, con el menos de afuera queda seno de x. Ahora, si queremos evaluar eso en 0 y x, bueno, reemplazamos nomás. Ya reemplazamos el coseno en x, va a quedar menos coseno de x, y el coseno en 0 es 1. ¿Se fija? Entonces va a quedar así. ¿Por qué va a quedar el 1 positivo? Porque es esto en x, que es menos coseno de x, menos, con el menos de aquí va a quedar positivo, coseno de 0. Y coseno de 0 es 1. ¿Ya? Y ahí ya está hecha. Y aquí hay esta es la motivación del método de sustitución que tenemos que aprender. Bueno, este es un ejemplo de una integral definida que tiene una primitiva que no es trivial. X por e elevado a x cuadrado no es trivial. Pero uno sospecha cuál puede ser la primitiva. ¿Por qué uno tiene sospecha? De hecho, así lo hizo el coordinador. Porque si ustedes se acuerdan, la derivada de un exponencial es la misma. O sea, va a quedar e elevado a x cuadrado, pero después por regla de la cadena, hay que derivar el x cuadrado y va a quedar un 2x. O sea, va a quedar un x ahí. Entonces, por eso, chicos, si yo divido por 2 e elevado a x cuadrado medio, esa es la primitiva. ¿Se fijan? Si tú derivas esto, te queda la derivada de lo mismo, x cuadrado. Por la derivada de x cuadrado 2x, el 2 se simplifica y queda x por e elevado a x cuadrado. Ya, pero chicos, esa es porque uno pudo adivinar, pero de repente uno no puede adivinar y necesita un método que le ayude. Y ese método va a ser el método de sustitución. Hay varios métodos, pero en el curso se va a exigir que ustedes sepan por lo menos un método, ¿ya? Entonces, chicos, tengan cuidado con los programas que hacen todo esto. ¿Saben por qué? Porque cuando uno se acostumbra a decir, ya, esto se hace así, yo no hago nada, chuta, no van a poder si no tienen un celular o un PC en este momento.
no van a poder encontrar algo, digamos. Entonces, no es la idea, ¿ya? La idea es que puedan, entonces, todos conocer por lo menos un método, el método de sustitución. También vamos a ver el método por parte y algunas fracciones parciales. Ya, ¿qué más? A ver. Ya, este es fácil, chicos. Ahí, detengámonos ahí. Esperemos un delta o un épsilon. No, un delta mejor. Esperemos un ratito. Quiero que piensen cómo se hace ese ejercicio. Si f es una función diferenciable en intervalo AB, acuérdense que f derivable implica f continua, y si f es continua, f es integrable según Riemann, así que esta es integrable según Riemann. Entonces yo quiero que evalúen esto. O sea, ¿cómo pienso este ejercicio? Parece que no está resuelto por el coordinador, ¿eh? Pero lo tenemos que resolver nosotros, ¿ya? Estamos grabando, ¿no es cierto? Sí, profe. Qué bien. Sí, estamos grabando. Entonces, Felipe me contó que esto tenía 100 gigas. 1000 gigas tiene, claro. Estuve viendo que, no, o sea, lo que pasa es que nosotros tenemos acceso porque parece que la universidad compró las licencias. Oye, ¿y los alumnos también tienen el mismo servicio, no? Ah, qué bien. O Bueno, sea, no los borran. me Qué dejáis. maravilla. El futuro es hoy. Me alegra hacerles clases, chicos, porque ustedes, como son jóvenes, uno puede entender mejor otro punto de vista, ¿ya? Después uno se pone un poco reaccionario, etcétera, etcétera, y no sé, pues, de repente no se le pierden los ideales. En mi caso, no sé, pues yo sigo pensando que es posible un mundo mejor. Y aquí dice, hay que hacer ese ejercicio así, pues quiero que piensen, ¿cómo se haría este ejercicio? Tiene una cosa interesante, por eso quiero que lo hagan. Después dice Yosaim, Yoisan. Está enganchado en la materia y eso está correctísimo. ¿Ya? ¿Quién es el profesor Alex? Son videos de YouTube, profe, que estoy recomendando. Que yo vi esos dos y de ahí he empezado a entender todas las demás clases que han Espérate, no te escuché. ¿Quién es? ¿Son personas externas? Sí, pues, son personas externas que hacen videos De en YouTube, como profe. Ah, ya. Pero ese Alex, pero no son colombianos, son de otro país. Sí, pero el profe Alex hace puro ejercicio, entonces ese es como para repasar ejercicio. Y el otro que dije al principio es de Argentina, y ese como que te hace Son de entender Perú. de dónde viene la integral. ¿Ah? Sí, yo me di cuenta una vez que un alumno me dijo que había visto algo y decían y eran colombianos, parece. Ya. Sí, eso es verdad. Lo que bueno, yo no he visto videos de estas materias ni nada de esto, pero lo que sí he visto cuestiones de computación o cosas que explican muy bien por YouTube los españoles. Oh, y son súper solidarios porque hay una pila de cosas. Yo, por ejemplo, cuando tengo problemas con mi Mac o qué sé yo trato de poner el explorador algo así y sale, por ejemplo, explicaciones. Encuentro que está súper bien, ¿ya? Yo ayer lo hice cuando instalé un todo en Minote. Ya. Oye, qué bueno que tengamos esa garantía de poder usar
esto, ¿no es cierto? Y no tener problema. Ya, chicos, entonces mientras yo les hablaba, fíjense bien, lo que está aquí adentro es la derivada de f de x, y nosotros tenemos que, mira, fíjense, tenemos que buscar, según lo que dice Riemann, una función que al derivarla de la derivada con respecto a x y f de x. Entonces, ¿cuál es la función? La misma, pues. Entonces, es como, por ejemplo, que la integral y la derivada son cosas, como le dijera yo, que se eliminan entre sí y queda ahí la función evaluada en b menos la función evaluada en a. ¿Ya? Entonces, por eso, chicos, hay que usar este lenguaje de las primitivas. ¿Ya? Entonces va a ser f de b menos f de a. Bueno, en las series, cuando veamos series, vamos a tener series de potencia, vamos a tener que hacer algunos trucos parecidos para usar estas cosas. ¿Ya? Ya. Bueno, y después puse un segundo ejercicio. Me van a perdonar, pero me molesta tanto cuando se pegan las cosas. Ya, aquí vamos a poner compartir pantalla. El OneNote que estamos viendo. Entonces, chicos, vamos a compartir acá. Para que no se los pegue eso. Que tengo tan poca destreza con mis manos que me cuesta cualquier cantidad de veces hacer las cosas que yo quiero, ¿ya? Ya, entonces, chicos, pongan atención. El segundo ejercicio de física ya lo conocen, ¿ya? O bueno, van a conocer esto, ¿no es cierto? El diámetro de un árbol depende del crecimiento. Hay unos que no son deterministas. Este es un determinista. Dice, la altura h de una palmera después que ha crecido t años está dado por esto. El t se mueve de 0 a 8 años. Entonces se pide la primitiva de ese. O sea, dice, determina la altura de la palmera cuando t igual 8 y t igual 0 y t igual 8. Entonces, en el fondo, ¿no es cierto? En esta función, ¿no es cierto? ¿Qué tenemos que hacer para determinar la altura de la palmera cuando t vale 0 o cuando t vale 8? ¿Quién me dice? Exactamente. Exactamente, en este caso es puro reemplazar. En la segunda dice, determina la altura promedio de la palmera, y ahí vamos a tener que usar, chicos, ¿qué cosa? Algo tan... El promedio de la altura tiene que ver con el primer PDF que se vio. Pucha, no sé si lo pegué acá, voy a ver. Chicos, me tienen que esperar un delta, lo tengo acá arriba, debe estar. El primer PDF que vimos, no lo escribí, pucha, qué lata. O sea, no lo pegué, parece. A ver, ¿dónde está? En donde salía el promedio, que yo les dije, no. A ver, ¿alguien lo puede buscar? Es el anterior a este. El PDF anterior de este, por favor, y lo pone acá en archivo para que lo peguemos al tiro. Era la fórmula donde, ¿se acuerdan? Salía 1 partido por B menos A, que yo les dije que era del teorema del valor medio. Ese 1 partido por B menos A, ¿se acuerdan o no? Y aquí salía la integral de AB, de F, de T, de T. Eso que está ahí, quiero si alguien puede, entonces buscar eso, ¿ya? Pero nosotros le creemos, profe, que es así. ¿Ah? Nosotros le creemos que así es. Sí, pues, pero sí, quiero que lo vean para que no vean. Entonces decía que existía un punto C que estaba en el intervalo AB. Ahí. Entonces el FC era eso. Era esto que está acá representa el promedio de la función. Este es el promedio de la función. Entonces acá hay un ejercicio en donde se habla del promedio de una función. Ya. Hay un compañero que se va a ir. A ver. Vio una mala cara y se va a ir. Ya. No. Espérate, pero lo que yo quiero es esto. Mira, estamos haciendo este ejercicio. Determina la altura promedio. Entonces la altura promedio que va desde 0 a 8 va a ser según la fórmula de ese teorema del valor medio, va a ser 8 menos 0 y la integral va a quedar la integral de 0 hasta 8
de chuta, la función que vamos a tener que... Hay que buscar la primitiva de esta, pero es que acá está suponiendo el coordinador que se saben el método de sustitución. Ya, pero yo les voy a explicar una cosa y la van a entender. Ya, entonces, en este ejercicio el problema es encontrar esa primitiva. Ya, a ver. Esa primitiva no es trivial. A ver, me está molestando el chat. Y menos mal no ha llegado nadie, ningún participante. Ya, entonces están todos. Entonces, chicos, esa primitiva va a ser complicada. Entonces, yo les dije recién que qué pasaba, chicos, con cuando uno tenía raíz de t. ¿Qué pasa con la primitiva raíz de t? La escribíamos como t elevado a un medio. ¿Se fijan? Esta que está acá, fíjense bien, esta que es raíz de t más 1, la pueden escribir como t más 1 elevado a un medio. ¿Mm? Entonces piensen, ¿cuál podría ser la primitiva de esta? Pensando en la que está arriba. Chicos. A ver, color de tinta. Yo quiero el color púrpura. ¿A dónde está? A ver, busquemos este color. Y ahí la voy a poner más delgadita porque quedó muy gruesa esta cuestión. Ya, ahí sí. Miren, a través de la que está arriba, quiero que piensen cómo será la de abajo. Bueno, no les puse la primitiva, pero ya la habíamos hecho. Era t elevado a 3 medios dividido por 3 medios. ¿Ya? Entonces, chicos, yo quiero que a partir de esa información que está arriba, piensen en esa primitiva, que es la primera que aparece acá. Ahí. Es la primera que aparece ahí. Entonces queremos la primitiva de esta. Piensen en esta. Tiene que ver con la regla de la cadena, que en este caso no la va a alterar. Entonces, cuando uno tiene este tipo de dudas, chicos, lo más fácil es hacer lo siguiente. Hacer esto. A ver, ¿qué pasaría si yo pusiera t más 1 elevado a 3 medios dividido por 3 medios? ¿Qué pasa si yo derivo eso? Entonces, si derivamos arriba va a quedar, bueno, el 3 medios, acuérdense que queda como 2/3, así. ¿No es cierto? Porque el 2 sube y el 3 baja. Entonces, si derivamos el t en medio, va a quedar 3 medios por t más 1 elevado a 3 medios menos 1. 3 medios menos 1 es un medio, que es la que tenemos acá. Y acá se cancela el 2 con el 3, entonces esa es la primitiva, ¿se fija? No, aquí la regla de la cadena no influye. Entonces este es t más 1 elevado a 1 medio. ¿Se fija? Queda lo que nosotros necesitamos. Entonces, ¿cuál es la primitiva? Eso que está ahí. Esa es la primitiva. Entonces, ¿qué hay que hacer? Evaluar en 8 y evaluar en 0. ¿Ya? Profe, Evaluar en 8 y evaluar en 0. Dime. entonces ahí está multiplicando el valor de como el área que está abajo de la curva del 0 entre el 8 Exactamente. y lo multiplica, pero ¿qué consigue con eso? Era el promedio de la función, pero como, No, en es que otras todavía palabras, no. No, ¿cómo espérate, podría ser? todavía no tenemos el promedio. Tenemos recién esta integral. Acuérdate que la integral se va a transformar en la suma de esa integral más esa integral. Esta es más fácil que la otra. Ah, verdad. Pero esta es la difícil. No, si todavía no hemos sacado el promedio. Esto Pero, obviamente... pero luego de trabajarla se supone que es como en sí son valores de área multiplicados por algo más que dar el promedio, no sé. Exactamente. El promedio es, por ejemplo, decir, por ejemplo, qué sé yo, la altura, ¿cuál es la altura promedio de esta palmera? Queremos saber específicamente cuánto es el promedio. Eso es lo que queremos saber entre 0 y 8 años. Pero esa fórmula que estamos haciendo es porque lo que quería el coordinador que ustedes pensaran en la primitiva sin saber el método de sustitución todavía, sino que solamente con la mente. ¿Ya?
¿Ya? Entonces no es fácil, ¿ya? Entonces ya tenemos esa primitiva. Fíjense bien, la vamos a evaluar en 8. En 8 va a quedar 8 más 1, 9. Raíz de 9, 3. 3 al cubo, 27. Va a quedar 27 por, acuérdense, el 2 sube y el 3 divide. Entonces el primer término va a ser 9 por 2, 18. ¿Ya? Acuérdense que es 1 partido por 8 de la primera integral. Esta es la primera integral que nos dio, este I1. Ahora tenemos que hacer I2. ¿Qué hacemos para hacer I2? El 5 lo dejamos fuera de la integral. Y aquí va a quedar la integral entre 0 y 8 de t elevado a 1/3 de t. Ya, ¿por qué esta es más fácil? ¿Quién me dice? Porque esta es la fórmula del XP, pues chicos. Entonces el 5 queda acá, entonces la fórmula decía, t, el alfa era 1/3, entonces hacer 1/3 más 1 dividido por 1/3 más 1. ¿Se fija? Y eso, obviamente, hay que evaluarlo ¿en dónde? En 0 y en 8. ¿Mm? Acuérdense, aquí arriba pongámosla. La primitiva de x elevado a p de x con p distinto de menos 1 es x elevado a p más 1 dividido por p más 1 más una constante integración. Obviamente, pero aquí no la estamos poniendo la constante integración. ¿Por qué? Porque esta tiene extremos. A ver, en el chat un compañero está hablando. Si una función es continua en intervalo cerrado a b, entonces existe al menos un punto c. Sí, pues ese es el teorema del valor medio. Sí. Exactamente, entre esos puntos, entre 0 y 8. Oye, ¿y aquí hay informático en el curso? ¿Sí? ¿Casi todos son informáticos? ¿Pero de qué carrera son en general todos? Siempre, yo siempre en este horario he tenido alumnos de obras civiles que son poquitos. Una vez tuve una alumna, pero brillante, era la única mujer del curso, pero era brillante la niña. ¿Hace cuánto? Serán 6 años, no sé. Después tuve, siempre de A3, de A2, son poquitos los de obras civiles, pero son brillantes. Y no molestan en nada. Venían a clase, me preguntaban, nunca ningún problema con ellos. Porque hay alumnos... eléctrico? Los eléctricos también, siempre les ha hecho a los eléctricos, nunca he tenido problemas. No, lo que pasa es que, chicos, el problema es que, por ejemplo, si tú le haces clase, yo afortunadamente no le hago clase a los de la FAE, pero, por ejemplo, tengo colegas que le hacen clase a los de la FAE, pero casi le pegan a los profesores, ¿no? Un profesor me dijo que estuvo, una profesora me dijo que reemplazó una vez y estuvo como media hora porque un alumno le reclamaba para que le subiera 1/10. Lo tuvo en una escalera como media hora y seguía reclamándole. Oye, pero es terrible eso se ve en las universidades privadas. En las universidades privadas quieren que les regalen las notas. Pero acá yo nunca había, yo le dije, pero no te puedo creer. Sí, me dijo. Así que, y tienen que aprobar casi todo, es una cosa como que si no aprueban, le hacen la vida imposible al profesor, entonces ese tipo de cosas no. Ya, aquí un chico estaba hablando de hackear. ¿A quién va a hackear? ¿Los alumnos le hacen la vida complicada o la coordinación? Oye, ¿a quién va a hackear? A nadie, profe, si están jugando, de que... Oye, pero alguien sabe, no, pero es que yo, por ejemplo, en la Universidad de Chile, yo conocí, un amigo mío era hacker. ¿En serio? Sí, hay harto, pero profe, no creo tenga que cuidado que le pueden mover el mouse. ¿El mouse? Pero chicos, a ver, pero seamos, por ejemplo, racionales. Yo no soy racional, porque como yo escribo y el arte y toda la cuestión, pero seamos racionales por un momento. Yo estoy enseñándoles a ustedes, ¿no es cierto?, este tipo de cosas para que
¿no es cierto? Aprendan. Aquí hay varios pasos, ustedes van a volver a leer esto. Yo les voy a pedir que este ejercicio completo lo hagamos de nuevo entero, paso a paso, ¿ya? Paso a paso, igual que la epidemia, ¿ya? Pero yo, si ustedes son, yo le estoy enseñando, o sea, yo lo que le estoy haciendo es explicar de la mejor forma, tratando de explicarle como mejor pueda, con estos elementos telemáticos, de la mejor forma que pueda también. Por lo tanto, no tiene sentido hackear. No tiene sentido hackear, que van a conseguir nada, porque yo no respondo nada. Así que no se preocupen, chicos, no, yo no tengo nada, digamos, de poder acá, nada, absolutamente nada. Simplemente cumplo mi misión de enseñarles, ¿no? Así que no se preocupen, ¿ya? Ya, chicos, hemos conversado mucho, yo estoy un poco congestionado con este asunto del cambio de la mañana a las 5:30 hace un frío y ahora hace un calor, entonces uno se empieza no a resfriar, sino que yo me congestiono, así que les voy a pedir que dejemos esto acá, pero finalmente les quiero explicar, ¿no es cierto?, para que no nos perdamos, vamos a centrarnos en este ejercicio 2 que tiene 3 partes, ya estamos en la segunda parte. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? ¿No es cierto? Voy a volver a hacer esto, pero ordenadamente, y lo voy a volver a explicar, pero quiero que paralelamente ustedes hagan lo mismo. Entonces vamos a compartir esto mismo. Si lo hago antes, para que no tengan problemas, digamos en el sentido de que nadie se quede con dudas, obviamente, como ustedes van a tener acceso directo a la carpeta, en la carpeta van a poder entonces ver la solución de esto con todos los pasos posibles. No iba a decir de paso a paso, pero no quiero repetir eso. ¿Ya? Y obviamente quiero que hagamos también este ejercicio, que ninguno de este PDF quede sin hacer, ¿ya? Hasta ahí termina el PDF. ¿Ya? Entonces en esta les quiero mostrar una cosa que quizás le hayan explicado en el curso anterior respecto a las funciones pares e impares, pero que tiene que ver con ahora la integral indefinida. Y es más o menos importante porque vamos a usar la simetría nosotros. Vamos a usar simetría, entonces cuando piden cálculo de área, hay veces que hay que usar la simetría, ¿ya? Oye, este YouTube que pusiste acá, ¿de qué es? Benjamín. Sí. Este YouTube que pusiste acá, ¿qué es? ¿Pero qué? Loco, a ver, una estupidez, profe, no se mete. Una tontera nomás, como un chiste. Ya, chicos. Es importante. Entonces, el compromiso, el ejercicio no lo hemos terminado. ¿Por qué? Porque acá hay que reemplazar, pues, en 8 y en 0. Yo quiero que quede más ordenado. Voy a borrar todo esto y vamos a hacer ordenado esto, pero yo quiero que adquiramos la siguiente tarea. Que para la clase siguiente, el ejercicio 2, lo presentemos, ¿no es cierto? Mire, parte A tanto, aunque sea puro reemplazar, parte B tanto. Después el problema 3, propuesto hacer lo mismo, pero ordenadito así, ¿ya? Paso a paso, qué sé yo, acá yo le estoy explicando, entonces cuando uno explica, obviamente que usa la pizarra, ¿no es cierto? Presencialmente uno usa la pizarra y se apoya, porque lo que está persiguiendo es que el alumno entienda los procesos, ¿ya? Pero aquí hay muchos números entre medio, entonces uno se puede perder en el camino. Entonces, por ejemplo, ya llevamos un término, nos falta el otro término, etcétera, pero mejor hagámoslo de 0 de nuevo, ¿ya? Entonces, el compromiso es que ustedes hagan el ejercicio 2 y el ejercicio 3 de suma como ustedes lo pudieron entender, y entonces lo comparamos, ¿no es cierto?, con el que yo voy a hacer. Ahora, les vuelvo a insistir que lo más probable es que lo haga antes y lo comparta con ustedes, pero yo quiero que ustedes también lo hagan para que nadie se pierda. ¿Ya? ¿Ya? Chicos, parece que están conversando. Estamos aquí. ¿Les queda claro lo que les pedí o no? Sí. Ya. Claro, ordenado, claro, porque aquí yo en la pizarra estoy llenándole las pizarras, pero lo que yo quiero es que esté ordenado, o sea, que un alumno empiece a leer y vea proceso a proceso, los números, todo, ¿ya? Así que esto que está acá va a ser borrado y va a ser ordenadamente resuelto y entonces vamos a compartir la información.
Entonces, chicos, lo que me resta decirles es que no sé si va a ser el sábado o el viernes la clase de ejercicio. Yo le aviso apenas sepa a Felipe. ¿Ya? Ya, chicos, estamos en la hora. Sí, profe. ¿Ya? Pero acuérdense del compromiso, que tienen que hacerlo ustedes y vamos a comparar, ¿ya? Sí, Ya, profe, chicos, cuídese. voy a finalizar la reunión para que se convierta en MP4 y entonces compartamos el Zoom en OneDrive. ¿Ya?